Los escritores son artistas, y el arte no es entendido ni apreciado de la misma forma por todos. Tiene interpretaciones diferentes siempre dependiendo del sujeto que lo admira. Jorge Luis Borges nació en 1899 y falleció en 1986. Fue un poeta, ensayista y escritor argentino, una de las figuras más importantes de la literatura mundial. Tenía una forma de escribir bastante peculiar. En sus obras siempre incluía referencias literarias y culturales, utilizando una narrativa reflexiva y autorreferencial. Su vocabulario era muy rico y culto, por lo que a muchas personas le costaba adentrarse en sus obras. Es más, el usar un léxico tan complicado fue una de las causas por la que no ganó el Premio Nobel de la Literatura, ya que se decía que solo estaba destinado a un público en específico. Sin embargo, hoy se puede entender que dentro de lo que es el universo literario, Borges poseía dos superpoderes: las inigualables capacidades de imaginar situaciones, hechos e historias fantásticas, y de lograr transmitirlo de forma tal que permitía al lector llegar casi a ponerse en sus zapatos y proyectarse en sus sueños. Borges aprendió a leer desde muy temprana edad, y se pasó su infancia en la biblioteca de su papá, quien le inculcó su amor por los libros. Mientras otros estaban jugando y haciendo cosas de niños, él se quedaba leyendo y creando su propio mundo. A los tan solo 7 años de edad, realizó un resumen en inglés de toda la mitología griega, y a los 9 hizo una traducción del libro El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Dicho todo esto, me gustaría sumergirlos en su cuento El Aleph, el cual fue publicado originalmente en 1945 en la revista Sur y en 1949 por la editorial Losada de Buenos Aires en libro homónimo. Es un relato fantástico donde Borges profundiza sobre una de sus muchas inquietudes, el infinito. El relator narra el cuento en primera persona, siendo Borges el nombre del protagonista. Inicia relatando cómo las cosas siguen su curso, cómo van cambiando sin importancia, luego de la muerte de una mujer llamada Beatriz Viterbo, quien él había amado y nunca le había correspondido. Ahora lo único que le quedaba era mantener vivos sus recuerdos, el mundo y todo lo que se relacionaba con ella. Por lo que cada vez que es su cumpleaños, visita su vieja casa. Al principio se quedaba unos 25 minutos, pero con el pasar de los años fue acercándose cada vez más a su familia, sobre todo a Carlos, el primo de Beatriz. Una persona muy activa que disfrutaba mucho de la poesía y tenía ideas bastante extravagantes, las que a Borges le resultaban algo ridículas, pero siempre las relacionaba con la literatura. Un día le dijo que tenía que escribirlas, a lo que él le responde que ya lo lleva haciendo hace años, en un poema llamado La Tierra, en el cual describe al planeta. Carlos se lo lee muy entusiasmado, pero a Borges no le resulta muy llamativo, llegando a la conclusión de que el trabajo del poeta no es simplemente hacer poesías, sino hacer de esa poesía algo único. 2 semanas después, Carlos le invita a merendar. Él acepta sin muchas ganas. Al llegar le lee parte de su poema y le dice que iba a necesitar un prólogo. Borges pensaba que se le iba a pedir a él, pero sorpresivamente dice que le gustaría que lo escriba Álvaro Melián Lafinur y que necesitaba de su ayuda para convencerlo. Luego de eso se despidieron y en el camino de vuelta a casa Borges pensaba en si decirle o no, determinando que por su falta de interés en el tema no le iba a decir nada al escritor. El viernes a primera hora el teléfono no paraba de sonar. Borges estaba indignado porque el instrumento que algún día produjo la voz de su amada Beatriz ahora se rebajaba a reproducir las inútiles quejas de Carlos. Pasando unos días, por suerte todo se calmó, olvidándose del tema, pero a finales de octubre volvió a comunicarse con él. Tardó en reconocer su voz, ya que se lo escuchaba muy agitado. Al escuchar sus quejas supo que planeaban demoler la casa, y no le resultó difícil comprender sus sentimientos, ya que al crecer todo cambio que ocurre refleja el paso del tiempo, creando cierta melancolía.
Además, era una casa que para él aludía infinitamente a Beatriz. Carlos le expresó que esa casa era indispensable para terminar de escribir su poema, porque en el sótano había un Aleph, uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, un lugar donde están todos los lugares vistos desde todos los ángulos. Le contó que él lo había descubierto en su niñez. Sus tíos le tenían prohibida la entrada al sótano, pero un día escuchó que en aquel lugar se encontraba un mundo, dándose cuenta, tiempo después, que se trataba solo de un baúl. Bajó en secreto, se tropezó y cayó, encontrándose con el Aleph. Borges no quedó muy convencido. Le resultó raro no haberse rescatado antes de que Carlos era un loco, y le dijo que quería verlo inmediatamente. Cuando llegó a la casa, la sirvienta le hizo esperar. En eso se ve junto a un jarrón el sonriente retrato de Beatriz, y en su desesperación se acercó y le habló. Le decía que era él, que era Borges. Carlos entra poco después, hablando con sequedad, capaz de pensar solo en el Aleph. Le da un vaso de coñac y le dice que tiene que acostarse y fijar su mirada en el escalón número 19, lo que haría que en toda esa oscuridad e inmovilidad viera el Aleph, advirtiéndole que el no verlo no invalidaba su testimonio. Borges siguió las instrucciones y al no verlo pensó que era una trampa, que Carlos hizo todo eso para matarlo y no dejar expuesta su locura. Mientras empieza a sentir un malestar, cierra los ojos y cuando los abre ve el Aleph. En ese momento comienza su desesperación de escritor. ¿Cómo transmitiría a los otros el infinito Aleph? Era imposible. Ningún lenguaje era lo suficientemente vasto para expresar lo que es, pero al menos lo intentaría. Era una pequeña esfera tornasolada. Al principio pensó que era giratoria, pero luego se dio cuenta que solo era una ilusión. Era solo de unos 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución alguna de tamaño. Cada cosa era infinitas cosas, porque la veía desde todos los puntos del universo. Sintió vértigo, infinita veneración, infinita lástima, ya que acababa de ver el inconcebible universo. Ese objeto cuyo nombre usurpaba todos los hombres, pero ningún hombre ha mirado. Carlos entra en la habitación y le pregunta qué le ha parecido. Formidable, sí, formidable, responde Borges. Lo abraza y le dice que el campo y la serenidad son dos grandes médicos, que aproveche la demolición de la casa para alejarse de la perniciosa metrópolis. Y se despide. En el camino a casa le resultaban conocidas todas las caras. Temía que no le sorprendiera nada, pero luego de unas noches de insomnio comenzó a olvidar varias cosas de las que había visto. 6 meses después de la demolición de la casa, Carlos ganó el segundo Premio Nacional de Literatura, mientras que la obra de Borges no había logrado un solo voto. Una vez más, triunfaba la incomprensión y la envidia. Para finalizar, hace 2 observaciones. Una sobre la naturaleza del Aleph, que tenía este nombre porque es la primera letra del alfabeto hebreo, que para la Cábala significa el Ensof, el todo supremo, lo divino. También es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Se pregunta si Carlos eligió ese nombre o lo leyó a través de los infinitos libros que el Aleph le reveló. Concluye que existe o existió otro Aleph, y que el que él vio era falso. Sus razones eran que en el pasado muchos personajes afirmaron poseer objetos que le permitían ver el universo. Además, los fieles que concurren a la mezquita de Amr, en el Cairo, aseguran que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran escucharlo. Se pregunta si ha visto todas las cosas y lo ha olvidado. Nuestra mente es porosa para el olvido, tanto que está perdiendo con el paso de los años los rasgos de Beatriz.
Creo que el Aleph representa muchas cosas y tiene miles de formas de ser interpretado. En lo personal lo veo como una proyección de su cabeza. Si un Dios es un ser supremo, Él era el Dios de las palabras. También me gusta entenderlo como una alegoría de su ceguera, ya que al ir perdiéndola, su mundo empieza a distorsionarse, su visión de las cosas a hipersensibilizarse y él busca tal vez inconscientemente volver a ver por un momento como lo hacía antes, a lo que hace alusión en algunas partes del cuento, como por ejemplo cuando va bajando en la oscuridad al sótano, cuando se acerca al baúl y ve el Aleph, ve el todo mismo. También cuando pregunta, ¿lo viste todo bien? ¿En colores? Asimismo se puede ver reflejado también en su obra Las ruinas circulares, donde vive su vida a través de sueños, creando su propio mundo donde todo es como él lo desea.